tenemos la gráfica de una función. La gráfica de una función de Rn a R se define como el conjunto de los puntos x, f de x que pertenecen a Rn más 1. Esto es porque x pertenece al dominio de f, es decir, x es un vector con n componentes y f de x es un vector de una componente, por lo tanto estos puntos deben de ser un subconjunto de Rn más 1. Como ejemplo tenemos lo siguiente: si tenemos la función f de x igual a x cuadrada, pues entonces los puntos que le llamaremos la gráfica de f deben de estar en la suma de la dimensión n más 1. En este caso sería n vale 1, estamos de R a R. Entonces estos puntos pertenecen a R2, son un subconjunto al final de R2, en donde x está en el dominio de la función y f de x en este caso hemos supuesto que es x cuadrada. En este caso el dominio de la función pues son todos los reales. Por lo tanto, los puntos de coordenadas x, x cuadrada con x en los reales denotan a la gráfica de la función, que son estos puntos que tenemos en R2. Entonces, a partir de la gráfica de una función, podemos motivar dos definiciones. La primera es la del epígrafo de una función. Entonces, para una función de Rn a R, una función, el epígrafo de f se define de la siguiente forma. Son todos los puntos x que estén en el dominio de f, es decir, esta x tiene n componentes, y coma t, en donde la t es un elemento de R, por lo tanto estos puntos están en Rn más 1, de tal forma que los test los elegimos que sean mayores o iguales que f de x para cada x en el dominio. Entonces estos puntos nuevamente tienen n más 1 componentes, por lo tanto este conjunto va a ser un subconjunto de Rn más 1. Para el ejemplo de nuestra función f de x igual a x cuadrada, lo que teníamos es que el epígrafo, que denotamos como epi de f, son todos los puntos x, t que están en R2, que es la dimensión de donde vive el dominio, y más 1, están en R2, tal que x está en R, nuevamente x en el dominio, la función es f de x cuadrada, entonces x debe ser cualquier número real, y son aquellos valores de t que estén que sean mayores a x cuadrada para cada x. Una interpretación geométrica del epígrafo de una función que le voy a llamar epi. El epi de f es precisamente todos estos puntos que viven sobre la parábola y que están por arriba de él. Es decir, son todos los valores para todos los números x. Voy a comparar f de x, evalúo para cada x o f de x, y precisamente los valores que tengan mayor f de x son los puntos que colecciono en el epígrafo de la función. Entonces, una manera de pensar al epígrafo, lo usual es pensar que el epígrafo de una función son los puntos que están por arriba de la gráfica de la función. Obviamente esto solo tiene sentido cuando estamos en funciones de R a R y de R2 a R. ¿A qué me refiero que solo tiene sentido ahí? Porque pues posteriormente ya no podemos hacer el dibujo tal cual, ¿no? Entonces, pensar al epígrafo como los puntos que están por arriba de la gráfica de la función es una buena manera de pensar a qué nos referimos. Eh, Ahora vamos a definir el hipógrafo de una función que va de Rn a R. Este hipógrafo se define como, lo denotamos como hipo de f, y van a ser puntos de n más 1 componentes, es decir, x va a estar en el dominio de la función y t va a ser un número real, de tal manera que para cada x en el dominio vamos a observar a los valores de t que sean mayores a los valores de t que sean menores o iguales que f de x. Esto es un subconjunto de Rn más 1. Entonces, otra vez tomando nuestro ejemplo de f de x igual a x cuadrada, pues el hipógrafo de f van a ser todos los puntos en R2, de tal forma que para cada x en el dominio, que son los reales, vamos a observar vamos a coleccionar los puntos x, todos los valores de t que sean menores o iguales a x cuadrado. Entonces, por ejemplo, la manera de armar este hipógrafo sería: tomo una x y me fijo en la f de x, y posteriormente voy a coleccionar todos los valores de t que sean menores a esta f de x, que es x cuadrada. Entonces me quedaría con toda la línea que está debajo del f de x. Tomo otro x, evalúo su f de x, y precisamente me quedo con todas
los puntos cuya primer coordenada sea la x que he elegido y cuya segunda coordenada tenga valor menor a x cuadrado, es decir, todos los puntos que están sobre esta línea. Y así x por x, entonces una manera de pensar al hipógrafo, hemos llamado hipo, es precisamente que de funciones de R a R o de R2 a R son todos estos puntos que están por debajo de la gráfica de la función, incluyendo la gráfica. Y bueno, estas serían estas definiciones. Posteriormente vamos a dar una caracterización entre funciones convexas y cómo se comporta su epígrafo y cómo se comporta su hipógrafo y cómo hay unas relaciones con la gráfica de la función. Como nota, la definición de gráfica de una función es más general, es decir, esta definición de gráfica de función no está reservada para funciones de RNR. Se define la gráfica de una función de forma genérica. Solamente aquí estamos dando la definición para el tipo de funciones que estamos analizando en esta sección.